Buenas noches. Hoy día vamos a hacer una exposición sobre la norma técnica de edificaciones, suelos y cimentaciones, la E050. Hablando de las generalidades, en las generalidades cabe rescatar los términos de ejecución y estudios de mecánica de suelos. Estos serán los, en caso de ser obligatorios, no obligatorios, según el alcance del estudio de la mecánica de suelos. Ahora, tenemos varias categorías. La responsabilidad profesional por el estudio de mecánica de suelos, que asume la responsabilidad y contenido, y dando las conclusiones de este informe. Ahora, la responsabilidad del solicitante, el cual deberá proporcionar la información y garantizar el libre acceso de terreno para efectuar el estudio de campo. El capítulo 2, los estudios. Aquí tenemos los estudios de mecánica de suelos. Entre los principales podemos mencionar los movimientos de tierra ejecutados y los previstos en el proyecto. También podemos hablar sobre el tipo de edificación según su estructura, dependiendo de la distancia mayor entre apoyos. La responsabilidad del solicitante será acercar el terreno y dar los estudios exactos de la zona a edificar. Ahora, como los datos generales de la zona, de los terrenos colindantes y de las edificaciones adyacentes. Aquí también podemos ver cierto tipo de estudios que nos da el código de la norma técnica peruana, como sus aplicaciones y limitaciones entre los ensayos. Ahora, en este capítulo también nos dan por entender que tenemos que hacer estudios de ensayo y de investigación en el mismo lugar o en el laboratorio. Podemos dar algunas consideraciones entre puntos de investigación, distribución entre la superficie del terreno, número y tipo de muestras a extraer, realizando ensayos en el mismo lugar, in situ o en el laboratorio. También podemos realizar un programa de investigación mínimo, que le decimos el PIM, ¿no? El programa de investigación mínimo. Ahora, el informe del estudio mecánico de suelos deberá tener ciertas características, como la memoria descriptiva, planos de ubicación de las obras, distribución de puntos de investigación, perfiles, resultados in situ y de laboratorio. Ahora, el capítulo 3, análisis de las condiciones de cimentación. Para elaborar este análisis, debemos considerar factores de seguridad de la cimentación, asentamiento de cimentaciones como asentamiento diferencial. También debemos tener en cuenta la distorsión angular y sus consecuencias. Esto es para mencionar lo principal. El capítulo 4 habla sobre las cimentaciones superficiales. Estas cimentaciones superficiales deberán contar cierto tipo de características, ¿verdad? Ahora, la definición es exacta. Más que todo, depende de la profundidad de la cimentación. La presión admisible de las cimentaciones, la cual nos habla de las cimentaciones estarán sobre relleno y cómo actuará de acuerdo a la construcción. También nos habla de las cimentaciones profundas, las cuales serán usadas para generar o de acuerdo a un cierto tipo de carga que nos permita mantener los factores de seguridad requeridos por la norma técnica. Ahora, algunas condiciones necesarias que debemos tener en cuenta es dependiendo del estrato superiores o los estratos colindantes, ¿verdad? Ahora, la cimentación por pilotes nos indica que debe ser del pilotes que viene a ser lo mismo que el programa de investigación señalado antes. Ahora, la estimación de la longitud y capacidad de carga del pilote y sus categorías, como los registros de perforación que establecen en una roca a una profundidad razonable o adecuada para la estructura. Si la roca es bastante compacta, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. El suelo a una profundidad razonable debe estar a una profundidad razonable. La roca o material resistente debe ser la adecuada para la estructura. Los pilotes de carga de junta deben ser muy largos, no deben ser muy largos ni antieconómicos. Ahora,
Para tocar el tema de las consideraciones en el cálculo de capacidad de carga, debemos tener en cuenta la capacidad de carga del grupo de pilotes, factores de seguridad, espaciamiento de pilotes adecuados, que la fricción negativa entre los pilotes, el análisis de efecto de la fricción negativa. Ahora, perdón. Los asentamientos, se estimará primero el asentamiento tolerable para la estructura. El cálculo del asentamiento, en el caso de que los pilotes sean en suelos granulares, los pilotes en suelos cohesivos o en suelos cohesivos. Las pruebas de ensayo que debemos tener en cuenta, o algunos ensayos diversos, como la verificación de buen estado físico, la prueba de estática lateral, de carga estática lateral y la verificación de inclinación. Esto es de acuerdo al solicitante. La cimentación por pilotes su diámetro deberá ser mayor a 1 metro, ¿no? Sin tener en cuenta que puede ser con acero o sin acero, teniendo en cuenta la capacidad de carga, factor de seguridad, aflojamiento del suelo circundante, asentamientos y acompañamiento en la base del pilar. Los cajones de cimentaciones debemos tener consideraciones como la capacidad de carga, factor de seguridad, asentamientos. Ahora, el capítulo 6 nos habla de los problemas esenciales de la cimentación en los suelos colapsables. Son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de ciertos factores, como al incrementar la carga, al humedecer o saturarse, y algunas otras consideraciones como la evaluación del índice de colapso. Cuando el solicitante encuentre evidencias de la existencia de suelos colapsables, deberá sustentar la evaluación y que estos parámetros estén dentro de lo requerido. La clasificación de los suelos expansivos para determinar, debemos tener en cuenta el potencial de expansión que sea de acuerdo al porcentaje de partículas menores a 2 micras y el índice de plasticidad y expansión de consolidómetro bajo presión vertical. Ahora, el método para el ensayo de análisis granulométrico, como uno de los estudios para el límite líquido, límite plástico, peso específico, clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS, y el evaluar el potencial de licuación según la probabilidad de licuación. Para la estructura de sostenimiento debemos de contar con las siguientes características. Estas obras deben ser de sostenimiento temporal, obras de sostenimiento temporal y definitivas. Y para concluir, debemos de decir que todos estos estudios deben ser de acuerdo a la norma técnica de la cual estamos